Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si eres nuevo por aquí, un abrazo gigante y bienvenido a la familia. En este canal amamos el entretenimiento, el drama, las noticias de tus celebridades favoritas y por supuesto el chismecito jugoso que a todos nos encanta. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Prepárense porque el tema es Kerem Bürsin. Y no solo Kerem Bürsin, sino Kerem Bürsin hablando de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Después de tanto tiempo, después de tanta especulación, después de tanto silencio, tenemos declaraciones jugosas de Kerem sobre Hande. Y lo que dijo, bueno, digamos que te va a sorprender. O quizás no tanto. Ya lo veremos. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla en la exitosísima serie Senkalkapm era innegable. Transmitían una conexión tan real y palpable que rápidamente trascendió la ficción y se convirtió en una relación amorosa en la vida real. Era un cuento de hadas hecho realidad. Los fanáticos de todo el mundo se enamoraron de su amor. Los llamaban Anker y cada foto, cada aparición pública, cada interacción en redes sociales era analizada, comentada y celebrada con fervor. Su relación parecía perfecta, un romance de ensueño digno de una comedia romántica. Viajes juntos, declaraciones de amor públicas, miradas cómplices, lo tenían todo. Era como si hubieran salido directamente de la pantalla para vivir su propio Senkalkapm en la vida real. Cada detalle era cuidadosamente documentado y compartido en las redes sociales, alimentando aún más la fantasía colectiva de un amor perfecto. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, muchos lo negaron. Se aferraban a la esperanza de que todo fuera una falsa alarma, un invento de la prensa. Los fans se negaban a creerlo, inundando las redes con mensajes de apoyo y esperanza, buscando desesperadamente alguna señal que desmintiera los rumores. Pero, lamentablemente, los rumores se confirmaron. Anker, la pareja que había conquistado corazones en todo el mundo, había terminado. La noticia, por supuesto, fue un golpe durísimo para los fans. El dolor y la decepción eran palpables en redes sociales. Se preguntaban qué había pasado, qué había salido mal. ¿Por qué un amor tan aparentemente fuerte y verdadero había llegado a su fin? Las teorías abundaban, agendas profesionales incompatibles, presiones mediáticas, diferencias irreconciliables, nadie sabía la verdad, pero todos tenían una opinión. El impacto emocional fue inmenso, como si una parte de la magia de la serie se hubiera extinguido junto con la relación. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su relación. Ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre los motivos de la ruptura. Han preferido mantener la privacidad y centrarse en sus carreras profesionales. Se convirtieron en maestros del silencio, evitando preguntas incómodas y manteniendo una distancia estratégica de los medios. Sus vidas profesionales continuaron, pero el aura de Anker, la pareja dorada, se había desvanecido. Pero, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Después de un largo periodo de silencio, Kerem Bürsin finalmente ha roto su silencio y ha hablado sobre Hande Erçel. Y como les dije al principio, lo que dijo es sorprendente. En una reciente entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre su relación con Hande. El periodista, con mucho tacto y respeto, le preguntó cómo recordaba esa etapa de su vida y cómo era su relación actual con la actriz. La entrevista, realizada para una prestigiosa revista turca, había sido cuidadosamente gestionada por el equipo de relaciones públicas de Kerem. Sabían que la pregunta sobre Hande era inevitable, y habían preparado al actor para abordarla con la mayor delicadeza posible. La expectación era palpable. Y aquí viene la bomba. Kerem respondió con una honestidad y sinceridad que sorprendió a muchos. No se anduvo con rodeos ni evadió la pregunta. Habló desde el corazón.
Parecía que había llegado el momento de romper el silencio y ofrecer una perspectiva honesta y madura sobre un capítulo importante de su vida. Su respuesta fue medida, pero auténtica, revelando una faceta más profunda de su personalidad. Primero, Kerem destacó la importancia de Hande en su vida. Dijo que la considera una persona increíblemente talentosa, trabajadora y con una gran energía. Reconoció que trabajar con ella en Senkalkam fue una experiencia maravillosa y que aprendió mucho de ella tanto a nivel profesional como personal. Subrayó la química que existía entre ellos en el set, la facilidad con la que se entendían y la inspiración mutua que se brindaban. También resaltó la profesionalidad de Hande, su dedicación al trabajo y su capacidad para dar vida a su personaje. Pero la parte más sorprendente de la entrevista fue cuando Kerem habló sobre su relación actual con Hande. Contrario a lo que muchos podrían pensar, Kerem reveló que mantienen una relación cordial y respetuosa. Dijo que si bien ya no son pareja, se tienen mucho cariño y se desean lo mejor el uno al otro. Desmintió así los rumores de enemistad y rencor que habían circulado durante meses. Su declaración fue una bocanada de aire fresco para los fans, que anhelaban saber que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo seguían presentes. Así es. No hay rencores, no hay resentimientos, no hay drama. Kerem y Hande han logrado mantener una relación amistosa después de su ruptura. Increíble. Un ejemplo de madurez y civilidad que contrasta con las amargas rupturas que suelen protagonizar las celebridades. Un testimonio de que es posible transformar el amor romántico en una forma de afecto y respeto duraderos. Kerem incluso comentó que de vez en cuando se cruzan en eventos o reuniones y siempre se saludan con afecto. Dijo que ambos entienden que formaron parte importante de la vida del otro y que eso es algo que siempre los unirá. Compartió una anécdota sobre un encuentro casual en un evento benéfico, donde ambos se sintieron cómodos conversando y riendo como viejos amigos. Estos pequeños detalles pintan un cuadro de una relación que, aunque transformada, sigue siendo valiosa y significativa para ambos. Además, Kerem fue muy elocuente al hablar del impacto que tuvo su relación con Hande en su vida personal. Reconoció que fue una etapa muy intensa y que aprendió mucho sobre sí mismo y sobre el amor. Dijo que valora mucho los momentos que compartieron y que no se arrepiente de nada. Habló de los desafíos que enfrentaron como pareja, la presión de la fama y la dificultad de mantener la privacidad en un mundo tan expuesto. A pesar de todo, afirmó que la experiencia fue enriquecedora y que le ayudó a crecer como persona. Por supuesto, Kerem no profundizó en los motivos exactos de la ruptura. Mantuvo la privacidad y el respeto que siempre ha caracterizado su relación con Hande. Pero sí dejó claro que fue una decisión mutua y que ambos estaban de acuerdo en que era lo mejor para los dos. Evitó entrar en detalles que pudieran ser hirientes o comprometer la intimidad de la relación. Su discreción fue elogiada por muchos, quienes apreciaron su respeto por Hande y por la memoria de la relación que compartieron. Esta entrevista de Kerem Bürsin ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker, aunque todavía sienten nostalgia por la relación, han aplaudido la madurez y el respeto que Kerem ha demostrado al hablar de Hande. Muchos han expresado su admiración por la forma en que ambos han manejado la situación después de la ruptura. Los hashtags #Kerem Bürsin #Andercel #Anker se convirtieron en tendencia mundial, con miles de mensajes de apoyo y reconocimiento. Y es que, seamos honestos, no es fácil mantener una relación amistosa con un ex, especialmente cuando se trata de una relación tan pública y mediática como la de Kerem y Hande. Pero ellos lo han logrado y eso habla muy bien de ambos. Han demostrado que es posible superar el dolor y la decepción, y construir una relación basada en el respeto, el cariño y la admiración mutua. Esta noticia también nos deja una gran lección. Nos demuestra que es posible terminar una relación de manera civilizada y respetuosa. Que el amor puede transformarse, pero no necesariamente desaparecer por completo. Que el cariño y el respeto pueden perdurar incluso después de que una relación romántica llega a su fin. Nos enseña que la madurez emocional y la empatía son fundamentales para navegar por las complejidades de las relaciones humanas. Ahora bien, es importante recordar que esta es solo la versión de Kerem. Sería interesante escuchar la opinión de Hande sobre este tema. Pero por ahora nos conformamos con las declaraciones de Kerem, que nos dan una idea de cómo se siente el respecto a su relación con Hande. Esperamos que en algún momento Hande también se sienta cómoda compartiendo su perspectiva sobre este capítulo de su vida. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto?
¿Les sorprendió la sinceridad de Kerem? ¿Creen que es posible mantener una amistad con un ex? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande trabajando juntos nuevamente en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión. En resumen, Kerem Bürsin ha roto su silencio y ha hablado sobre Hande Erçel. Reveló que mantienen una relación cordial y respetuosa después de su ruptura. Destacó el talento y la importancia de Hande en su vida y reconoció que aprendió mucho de ella. Una noticia que ha sorprendido a muchos y que nos deja una gran lección sobre el amor y el respeto. Una historia de madurez, superación y la posibilidad de transformar el amor en una forma de cariño duradero. Gracias a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Además, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la entrevista de Kerem? ¿Creen que algún día veremos a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo? Quiero saber su opinión. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.